¿Qué tal amigos? Comenzamos nuestro resumen internacional hablando del debate de la Asamblea General de Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el viernes a la France Press que el mundo no debe sentirse intimidado por las amenazas de Israel de anexionar la Cisjordania ocupada. Francia reconoció el lunes el Estado de Palestina. Manifestaciones en Italia contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Y tras el encuentro, el republicano dijo en Truth Social que con apoyo de la Unión Europea y la OTAN, Ucrania podría ganar la guerra. Imágenes facilitadas por la cadena danesa TV2 muestran objetos no identificados sobrevolando el aeropuerto de Copenhague. El propio Trump celebró la suspensión del programa. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo el viernes que hay una guerra no declarada tras el despliegue de buques de Estados Unidos en el Mar Caribe. Miles de personas salieron a la calle el domingo en una docena de ciudades de Brasil. Y vamos a comenzar el programa hablando del debate de la Asamblea General de Naciones Unidas, que comenzó con el conflicto en Gaza como el gran protagonista, dado que varias potencias europeas utilizaron el evento para aumentar sus críticas a las violaciones a los derechos humanos, los crímenes de guerra, la hambruna y las intenciones expansionistas de Israel, y también lo hicieron los países árabes e islámicos o sudamericanos como Brasil. No obstante, también quedó en evidencia la impotencia del organismo para resolver conflictos, con el veto sistemático de Estados Unidos contra cualquier resolución que pase por el Consejo de Seguridad y que incluya la exigencia de un alto al fuego, mientras que la comunidad internacional tampoco va mucho más allá de las condenas o medidas simbólicas. Y en este contexto, el secretario general del organismo, Antonio Guterres, le pidió al mundo que no se dejara intimidar por Israel y sus amenazas de represalias, como la anexión de la Cisjordania ocupada. Guterres dijo que hicieran lo que hicieran, esas acciones continuarían, pero por lo menos habría una oportunidad de movilizar a la comunidad internacional con el objetivo de presionarlos para que no pasara. Además agregó que lo que se estaba presenciando en la Franja de Gaza era horrible, con el peor nivel de muertos y destrucción que había visto desde que estaba al frente de Naciones Unidas y probablemente en toda su vida, sumado al bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria y a la población civil viviendo sin refugios adecuados en enormes áreas de concentración. Y si bien hasta ahora evitó calificarlo como un genocidio, Guterres lidera la presión internacional, por lo que Israel ya lo declaró como persona non grata, prohibiéndole la entrada al país. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el viernes a la France Press que el mundo no debe sentirse intimidado por las amenazas de Israel de anexionar la Cisjordania ocupada. No debemos dejarnos intimidar por el riesgo de represalias, porque hagamos lo que hagamos, estas acciones seguirán ocurriendo y al menos existe la posibilidad de movilizar a la comunidad internacional para que ejerza presión y logre impedir que ocurran. ¿Cuál es la alternativa? Una solución de Estado único en la que millones de palestinos sean expulsados o sometidos a la ocupación, la opresión y la discriminación sin tener ningún derecho en su propia tierra. Esto es totalmente inaceptable en el siglo XXI. Guterres acusó al gobierno de Israel de haber implementado progresivamente medidas con el objetivo de destruir por completo Gaza y llevar a cabo una anexión paulatina de Cisjordania, y afirmó que hay una acción constante para impedir que los palestinos puedan tener su propio Estado. El secretario general de la ONU también criticó la situación específica de Ciudad de Gaza, en donde el ejército israelí ha prometido usar una fuerza sin precedentes. Lo que estamos presenciando en Gaza es algo terrible. Es la mayor cantidad de muertes y destrucción que he visto durante mi mandato como secretario general, probablemente en toda mi vida. Aproximadamente 3/4 partes de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen al Estado palestino, proclamado en 1988 por la Dirección Palestina en el exilio. Free Palestine and vote yes. La presión sobre Israel es cada vez más fuerte y la Unión Europea ya comunicó que estaba dispuesta a pasar de las condenas a los hechos, suspendiendo parcialmente el acuerdo comercial con Israel condicionado al respeto a los derechos humanos, y restituiría aranceles por 230 millones de euros, que representan el 37% de las importaciones. Además, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, instó a los 27 miembros a apoyar sanciones contra colonos israelíes y contra los ministros extremistas de Finanzas y Seguridad Nacional, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. A su vez, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, le envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,
afirmando que la presión no iba a funcionar porque no se iban a doblegar ante las amenazas mientras estaba en juego la seguridad nacional, y amenazó con represalias. Pero la medida más importante fue el reconocimiento del Estado palestino por parte de varios países considerados aliados de Israel. En primer lugar, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el reconocimiento, un paso simbólico teniendo en cuenta que el Reino Unido es señalado como responsable del histórico conflicto en Medio Oriente, ya que la región estuvo bajo el mandato británico. Starmer dijo que los bombardeos implacables, las muertes masivas, la destrucción y la hambruna eran completamente intolerables, y aclaró que no estaba recompensando a Hamás, sino dándole una oportunidad a la paz. Y poco más tarde tomaron la misma medida Canadá, Australia y Portugal, que ven legítimas las aspiraciones de los palestinos de tener un Estado y condenaron el sufrimiento al que estaban siendo sometidos. Más de 140 países reconocen el Estado palestino, pero no es miembro de pleno derecho en Naciones Unidas por el veto de Estados Unidos. This solution is not a reward for Hamas. Esta decisión no es una recompensa para Hamás, afirma Starmer, que por un lado ha reiterado que es un grupo terrorista brutal, ha dicho, y le ha exigido de nuevo la liberación de los rehenes. Pero por el otro también ha afirmado que los bombardeos implacables del ejército israelí sobre Gaza, son sus palabras, la muerte de decenas de miles de personas y la destrucción y la hambruna son completamente intolerables. Utterly intolerable. La decisión ha sido recibida con aplausos por el representante palestino en el Reino Unido, para quien el reconocimiento no es un regalo ni un favor, sino un derecho inalienable de su pueblo. It is an inalienable right of the Palestinian. Formally recognizes the state of Palestine. Que el Reino Unido se sume al reconocimiento de Palestina tiene un significado más simbólico que el de otras naciones. Muchos atribuyen a los británicos la responsabilidad histórica de sembrar el polvorín que hoy es Oriente Próximo. Starmer ya advirtió a finales de julio, solo un cambio en la situación en Gaza, un alto el fuego, cambiaría su intención de reconocer el Estado palestino. Pero lejos de cambiar, ha empeorado. La ofensiva de las últimas semanas, el hambre y la devastación son intolerables, dice el primer ministro. Reino Unido se suma a una estrategia de respuesta a Israel ya avanzada por España o Irlanda, y a la que se han sumado en cascada Canadá, Australia y Portugal. Reconoce oficialmente el Estado de Palestina. En total, 151 países a los que esta semana se unirán otras grandes economías, como Francia, pero insuficientes todos ellos para que Palestina tenga una representación de pleno derecho en la ONU. Necesita una recomendación del Consejo de Seguridad y que Estados Unidos, gran aliado de Israel, levante su veto. Y más tarde fue el turno de Francia, que ya había adelantado su decisión de reconocer el Estado palestino durante el debate de la Asamblea General. El mandatario francés Emmanuel Macron dijo que había llegado el momento de hacer justicia al pueblo palestino, expulsar a los terroristas y construir la paz, porque estaban a instantes de no poder alcanzarla. Recordó la responsabilidad histórica de su país con Medio Oriente y destacó la importancia de mantener viva la solución de los dos estados, conviviendo uno al lado del otro en paz y seguridad. Aunque buscó hacer promedio con su decisión y tal vez adelantándose a las críticas de Israel, agregó que continuaría con la lucha existencial contra el antisemitismo. El mandatario había condicionado la apertura de una embajada en Palestina a la completa liberación de los rehenes en poder de Hamás, pero también exigió el fin de la guerra, las masacres y los desplazamientos forzados. Por último, aclaró que el reconocimiento de los legítimos derechos del pueblo palestino no afectaban los derechos de la contraparte, pero no evitó las críticas de Estados Unidos e Israel. Donald Trump hizo propio el discurso de su aliado y dijo que Francia estaba recompensando a Hamás, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusó a Macron de estar alimentando el fuego antisemita. A su vez, la Autoridad Nacional Palestina calificó la decisión como histórica y valiente, agregando que era coherente con el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Y posteriormente, tras escuchar las amenazas de Israel, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, advirtió que si Israel tomaba represalias por el reconocimiento, responderían con extrema firmeza. Francia reconoció el lunes el Estado de Palestina en la inauguración de la reunión anual de las Naciones Unidas en Nueva York, que estará dominada por la guerra en Gaza.
Macron dijo que ha llegado la hora de liberar a los 48 rehenes retenidos por Hamás, que ha llegado la hora de detener la guerra, los bombardeos en Gaza, las masacres y los desplazamientos forzados. Ha llegado el momento de dejar de discutir la existencia de un Estado de Israel en cualquier lugar y darla por sentada. Ha llegado el momento de hacer justicia al pueblo palestino y por lo tanto reconocer un Estado de Palestina, hermano y vecino, en Gaza y Cisjordania y a través de Jerusalén. Ha llegado el momento de expulsar la cara fea del terrorismo de estas tierras y construir la paz. Sin embargo, Macron indicó que el establecimiento de una embajada francesa en un futuro Estado palestino estaría condicionado a la liberación de los rehenes israelíes. El reconocimiento de los legítimos derechos del pueblo palestino no menoscaba en absoluto los derechos del pueblo israelí, que Francia ha apoyado desde el primer día y con los que no está menos comprometida, precisamente porque estamos convencidos de que este reconocimiento es la única solución que traerá la paz a Israel. El reconocimiento es el resultado de un proceso de varios meses, que hace unos días ya permitió aprobar por amplia mayoría en la Asamblea General un texto que apoya la creación de un Estado palestino, pero excluyendo explícitamente a Hamás, una condición exigida por numerosos países occidentales. El presidente palestino Mahmoud Abbas, a quien Estados Unidos le negó la visa para viajar a Nueva York y habló por videoconferencia, también enfatizó este compromiso. El reconocimiento de estos países fue bienvenido por Hamás, aunque dijo que tenía que estar acompañado de medidas prácticas sobre el terreno, mientras que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, lo calificó como un paso importante y necesario para alcanzar una paz justa y duradera. No obstante, la decisión provocó una fuerte reacción de Israel y el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió que no habría un Estado palestino junto a su país y afirmó que con esa decisión le estaban dando un enorme premio al terrorismo. Además, adelantó que como respuesta iban a ampliar los asentamientos en la Cisjordania ocupada, aunque la decisión había sido tomada antes, cuando se aprobó la creación de un asentamiento que separara Jerusalén Este del resto de los territorios, con el objetivo de enterrar la posible creación de un Estado palestino. A su vez, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, dijo que no permitirían que el futuro de la tierra de Israel se decidiera en Londres o en París, al tiempo que el presidente Isaac Herzog sostuvo que la medida no iba a ayudar a ningún palestino, no favorecería la liberación de los rehenes y no facilitaría un acuerdo entre israelíes y palestinos, y agregó que era un día triste para quienes buscaban la paz verdadera. Asimismo, se destacó que las condenas a los reconocimientos fueron transversales, dado que incluso la izquierda aclaró que tras el ataque del 7 de octubre no estaban predispuestos a hacer ninguna concesión a los palestinos y que hablar del tema era destructivo para su país. Mientras tanto, Israel continúa avanzando sobre la ciudad de Gaza, donde ya desplegó más de 35.000 efectivos y desplazó a 500.000 de habitantes. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió el domingo que nunca habrá un Estado palestino y que Israel ampliará sus asentamientos en Cisjordania en respuesta al reconocimiento formal de la soberanía palestina de parte del Reino Unido, Canadá y Australia. Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen un Estado palestino después de la horrible masacre del 7 de octubre. Están dando una gran recompensa al terrorismo y tengo otro mensaje para ustedes. No sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán. Netanyahu incluso fue más lejos y prometió ampliar los asentamientos judíos en los territorios ocupados de Cisjordania. Son los blindados que forman parte de la tercera división que ya ha entrado en Ciudad de Gaza. Israel ha desplegado sobre el terreno a más de 35.000 efectivos. Entran a pie, casa por casa, para destruir, dicen, la infraestructura militar de Hamás y comparten estos vídeos para demostrar que están centrados en atacar, aseguran, objetivos terroristas. Pero en la mayoría de imágenes que nos llegan, vemos a civiles enfrentándose a una catástrofe humanitaria sin precedentes. En la capital quedan más de 650.000 personas. Sobreviven sin agua, sin comida y con hospitales colapsados. Los que pueden se marchan hacia el sur, una decisión complicada. Allí la situación es crítica. Más de 500.000 de gazatíes ya han abandonado la capital. Estamos acostumbrados, somos un pueblo desolado, se lamenta este desplazado.
Esta mujer se muestra esperanzada, porque el mundo, dice, está cambiando de postura. Agradece que más países vayan a reconocer al Estado palestino. Las condenas a Israel habían aumentado con el reconocimiento oficial de una hambruna por parte de Naciones Unidas, las denuncias sobre genocidio y el anuncio de la operación militar contra la ciudad de Gaza, y los días previos a la cumbre anticipaban una asamblea general difícil para Israel. Incluso el rey de España, Felipe VI, aprovechó su viaje a Egipto para dejar claro que la postura de su país trascendía al gobierno de Pedro Sánchez. El rey se reunió con el mandatario Abdel Fattah al-Sisi para discutir la situación de Medio Oriente, le agradeció la gran labor como mediador y sus esfuerzos para hacer llegar la ayuda humanitaria a los gazatíes y se declaró a favor de la creación de un Estado palestino viable como solución al conflicto, que abarcara tanto Gaza como Cisjordania y Jerusalén, al tiempo que se mostró consternado por el brutal sufrimiento de cientos de miles de palestinos, calificando la situación como una crisis humanitaria insoportable, marcada por una total devastación. A su vez, las declaraciones de los funcionarios israelíes más extremistas tampoco ayudan a contener la indignación internacional. Y después de que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, reconociera que ya estaban negociando con Estados Unidos el reparto de Gaza, 100.000 personas salieron a las calles en más de 80 ciudades de Italia como respuesta a una convocatoria realizada por los sindicatos para denunciar el genocidio en el enclave, afectando el transporte, las escuelas, las universidades y hasta la actividad portuaria. Y en algunas ciudades hubo enfrentamientos con la policía. Además, acusaron al gobierno de Giorgia Meloni de ser cómplice, y este respondió que la movilización había sido de extrema izquierda. Manifestaciones en Italia contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Decenas de miles de personas protestaron el lunes en varias ciudades contra lo que denuncian como un genocidio y reclamaron sanciones económicas y diplomáticas contra Israel. También se organizaron huelgas y bloqueos. Me fui de Israel en cuanto cumplí 18 años para no alistarme en el ejército. Y para mí personalmente es algo muy cercano porque es un genocidio en nombre de mi pueblo. Soy judío y me repugna. De norte a sur, en un centenar de ciudades, se han repetido movilizaciones como estas, bajo el lema "Paralicemos todo". Protestas pacíficas y menos pacíficas. En Milán, 60 agentes han resultado heridos en estos enfrentamientos. En otros puntos, Génova, Roma, los manifestantes han bloqueado carreteras exhibiendo sus pancartas de "No al genocidio en Gaza", un llamamiento a un gobierno, el que preside Giorgia Meloni, que no contempla reconocer el Estado palestino. En la ciudad de Nápoles, eso sí, también al sur del país, se han producido enfrentamientos con la policía cuando los manifestantes han irrumpido en la principal estación de tren. Según un sondeo reciente del Instituto Only Numbers, cerca de 2/3 de los italianos considera gravísima la situación humanitaria en la Franja de Gaza y más del 40% está a favor de que se reconozca el Estado de Palestina. Por otra parte, los mandatarios latinoamericanos también tuvieron una participación importante. El más duro con Israel fue el chileno Gabriel Boric, que dijo que no quería ver al primer ministro Benjamin Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia, sino ante un tribunal de justicia internacional, junto al resto de los responsables del genocidio palestino. Además, condenó que miles de personas estuvieran perdiendo la vida por el solo hecho de ser palestinos, igual que hace 80 años millones de personas la perdían por ser judíos. Por último, Boric dijo que el genocidio en Palestina era una crisis de la humanidad, condenó los bombardeos israelíes en Qatar e Irán y afirmó que por sobre las palabras resonaban las miradas muertas de quienes, siendo inocentes, habían perdido la vida. Por su lado, el presidente colombiano Gustavo Petro también consideró que en Gaza había un genocidio y que había que gritarlo una y otra vez, pero sobre todo apuntó contra Donald Trump por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y sus ataques contra embarcaciones que supuestamente llevaban droga, y dijo que se tendría que abrir un proceso penal contra el mandatario norteamericano. Además, afirmó que los verdaderos capos del narcotráfico eran vecinos de Trump en Miami y que tenía asesores que estaban aliados desde hacía décadas con los jefes de los cárteles colombianos. A su vez, el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva también atacó a Trump, denunciando ataques contra la soberanía y sanciones arbitrarias por el juicio por golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro.
No obstante, Trump contó después que mantuvo una conversación informal con Lula y que le había caído muy bien, por lo que se iban a reunir formalmente la semana que viene. En su último discurso como presidente de Chile ante la ONU, Gabriel Boric pronunció una dura condena contra el gobierno israelí por el conflicto con el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional. Hoy, siendo 2025, son miles los seres humanos inocentes que pierden la vida solo por ser palestinos. Tal como hace 80 años, millones la perdían solo por ser judíos. El presidente Trump. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el martes ante la ONU abrir un proceso penal contra su homólogo estadounidense Donald Trump por dar la orden de atacar a supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe. El mandatario colombiano insistió en que los muertos no eran los grandes capos de los cárteles, que en realidad viven en Miami y son vecinos del presidente de los Estados Unidos. En la Asamblea General de la ONU, Petro aseguró que sospechaba que algunas de las víctimas eran colombianos y aseguró que Trump tiene supuestamente asesores que están aliados desde hace décadas con los capos del narcotráfico de la cocaína en Colombia. Brasil envió un mensaje a los candidatos autócratas al condenar al expresidente Jair Bolsonaro por golpismo. Eso afirmó el martes el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el que arremetió contra las fuerzas antidemocráticas que atacan las instituciones. Asimismo, también se destacó la intervención de Donald Trump en el debate de la Asamblea General. El mandatario arrancó su participación con problemas. Cuando entraba al edificio de la ONU se le paró la escalera mecánica y tuvo que subir a pie. En su discurso no le funcionó el teleprompter. Pero lo más importante fue el contenido, en el que, entre otras cosas, apuntó fuertemente contra el organismo, asegurando que financiaba ataques contra países occidentales y sus fronteras y apoyaba a personas que llegaban ilegalmente a Estados Unidos. Y agregó que lo único que hacía era escribir cartas que nunca se llevaban a la práctica, por lo que no podía resolver ninguna guerra, a diferencia de él, que se merecía el Nobel de la Paz por haber acabado 7 conflictos. En cuanto a Gaza, dijo que jamás rechazaba todas las ofertas de paz, a pesar de que la última fue aceptada completamente y fue Israel el que la declinó. Reiteró que el reconocimiento del Estado palestino era un regalo a Hamás y señaló a Irán como el principal patrocinador del terrorismo. Por otra parte, dijo que Rusia estaba quedando mal, sin poder salir de una guerra que llevaba casi 3 años, cuando pensaban que sería un conflicto de solo 3 días, y afirmó que China estaba financiando la guerra al comprarle petróleo, algo que también hacía Europa, por lo que llamó a que dejara de hacerlo, por lo menos mientras durara el conflicto, porque era una vergüenza. Además, aseguró que el viejo continente estaba destruyendo a sus países, permitiendo una invasión de extranjeros ilegales. Por último, se refirió al despliegue militar en el Caribe y dijo que iban a bombardear a todos los narcotraficantes de América Latina, como habían hecho con los terroristas venezolanos. El regreso de Donald Trump a la Asamblea General de Naciones Unidas no pasó desapercibido. En un discurso que superó ampliamente los 15 minutos protocolarios, el presidente de Estados Unidos se burló de la organización internacional y la acusó de financiar un ataque contra los países occidentales a través de la inmigración ilegal. Es hora de terminar con el fallido experimento de las fronteras abiertas. Hay que acabar con esto ahora. Se los digo, soy realmente bueno en estas cosas. Sus países se están yendo al infierno. Trump afirmó que el reconocimiento de un Estado palestino adoptado en los últimos días por países como Francia, Reino Unido, Canadá o Australia es una recompensa por los ataques del 7 de octubre de 2003 perpetrados por Hamás contra Israel, que precipitaron la actual guerra en Gaza. Criticó a aliados y advirtió a enemigos como Venezuela. Recientemente empezamos a usar el poder supremo del ejército de Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico dirigidas por Nicolás Maduro. A todos los terroristas que introducen drogas venenosas de contrabando en Estados Unidos, les advertimos que los eliminaremos sin piedad.
El mandatario defendió su papel de pacificador, asegurando que ha logrado la paz en 7 conflictos y acusó a la ONU de no ayudarlo en esos esfuerzos. ¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas? La ONU tiene un potencial tremendo, siempre lo he dicho. Tiene un potencial tremendo, pero ni siquiera se acerca a la altura de eso. Posteriormente, el mandatario norteamericano se reunió con su par ucraniano Volodymyr Zelensky, tras lo cual sorprendió con un nuevo cambio de postura. Donald Trump ya había dicho en su viaje al Reino Unido que Vladimir Putin realmente lo había decepcionado porque estaban matando demasiada gente y que los rusos estaban muriendo en mayor medida que los ucranianos. Además, agregó que habían resuelto 7 guerras irresolubles y que la que pensó que iba a ser la más fácil por su vínculo con Putin terminó siendo la más difícil. Y ahora, tras el encuentro con Zelensky, dijo que Rusia llevaba 3 años luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haberla ganado en menos de una semana, por lo que consideró que era un tigre de papel. Además, después de afirmar en el primer encuentro con Zelensky en la Casa Blanca que este no tenía las cartas y que estaba perdiendo la guerra, dijo que Ucrania estaba en condiciones de ganar y que con tiempo, paciencia y apoyo financiero de Europa y de la OTAN, no solo podría recuperar los territorios perdidos, sino incluso ir más allá. Asimismo, aseguró que Rusia estaba atravesando una situación económica muy difícil, que faltaba poco para que el pueblo ruso se diera cuenta de la verdadera naturaleza de la guerra y que seguirían suministrando armas para que los miembros de la OTAN se las enviaran a Ucrania. Por último, consideró que los aliados deberían derribar los aviones rusos que entraran a su espacio aéreo y que Estados Unidos podría ayudar a hacerlo dependiendo de las circunstancias, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que Estados Unidos apoyaría incondicionalmente a sus aliados. Un evidente cambio de postura que dejó en la historia la tensa reunión de febrero entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump en el despacho Oval. Ahora nos reuniremos con el presidente, a quien todos conocemos muy bien. Es un hombre valiente y está dando una batalla increíble. Atrás quedaron también las afirmaciones de Trump de que Ucrania tendría que ceder territorio para acabar con la guerra. Este martes ambos presidentes se reunieron al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas y tras el encuentro el republicano dijo en Truth Social que con apoyo de la Unión Europea y la OTAN, Ucrania podría ganar la guerra. Rusia lleva 3 años y medio luchando sin rumbo, una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana. Esto no distingue a Rusia, de hecho, la hace parecer un tigre de papel. Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, quizás incluso ir más allá. Putin y Rusia están en graves problemas económicos y este es el momento de que Ucrania actúe. Posteriormente, Zelensky se pronunció sin compartir muchos detalles, pero dijo que en el encuentro quedó claro que la economía rusa no está bien y resaltó que el apoyo de Trump es un factor decisivo para el curso de la guerra. Entendemos que el presidente Trump está dispuesto a dar garantías de seguridad a Ucrania una vez termine esta guerra. Trump puntualizó el martes que Estados Unidos seguirá suministrando armas a la OTAN para que hagan con ellas lo que quieran. Al tiempo pidió a los aliados que derriben cualquier avión ruso que viole el espacio aéreo de la alianza, tras reiteradas denuncias de incursiones en Polonia, Rumania y Estonia que Rusia niega. Mientras tanto, la tensión entre Rusia y la OTAN continúa aumentando tras la entrada de varios drones rusos al espacio aéreo de Polonia y Rumania, que tuvieron que desplegar cazas para interceptarlos y llamaron a consultas a sus aliados, que decidieron que no tendrían que responder militarmente porque no se había tratado de un ataque directo contra su territorio, aunque acusaron a Moscú de acciones peligrosas y de desprecio del derecho internacional. Y unos días más tarde, Italia, Finlandia y Suecia tuvieron que desplegar aviones de combate para interceptar 3 aeronaves rusas que entraron en el cielo de Estonia y permanecieron allí durante 12 minutos. Posteriormente, el Ministerio de Exteriores de Estonia condenó la incursión afirmando que se trataba de un descaro sin precedentes. El primer ministro, Kristen Michel, dijo que la respuesta de los aliados tenía que ser unida y fuerte. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que a medida que aumentaran las amenazas, también lo haría la presión del bloque. Y la OTAN afirmó que se trataba de un ejemplo de la temeridad rusa y la capacidad de respuesta de sus miembros, destacando la coordinación y la rapidez con la que habían actuado. A su vez, Donald Trump declaró que no le gustaba nada lo que estaba sucediendo y que podría ser un gran problema, mientras que Estados Unidos confirmó en la ONU que defendería cada centímetro de la OTAN.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió para abordar el hecho, con Occidente acusando a Moscú de llevar a cabo una escalada calculada, mientras que el embajador ruso respondió que los europeos eran pequeños rusófobos cegados y que habían llevado la histeria a un teatro del absurdo. La Unión Europea calificó como una provocación extremadamente peligrosa la denuncia de Estonia de que 3 cazas rusos violaron el viernes su espacio aéreo. Está claro que Rusia está viendo qué tan lejos puede llegar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia informó que la incursión tuvo lugar sobre el Golfo de Finlandia, donde 3 aviones de combate rusos MiG-31 entraron en su espacio aéreo y permanecieron ahí durante 12 minutos. La OTAN informó que fueron interceptados y el secretario general Mark Rutte celebró en X la respuesta rápida y decisiva de las patrullas de este pacto militar. Estonia anunció que solicitará una reunión de emergencia de la OTAN en virtud del artículo 4 de la alianza, que contempla que los países se consulten si hay riesgos a su integridad territorial, independencia política o su seguridad. Desde el inicio de la invasión rusa contra Ucrania en febrero de 2022, se han registrado varios incidentes en países de la OTAN y de la Unión Europea. No debemos mostrar debilidad porque la debilidad es algo que invita a Rusia a hacer más y son cada vez más peligrosos, no solo para Ucrania, sino también para todos los países vecinos de Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó el viernes a Rusia de expandir su actividad desestabilizadora con las incursiones en espacios aéreos. Los países bálticos, todos ellos firmes partidarios de Ucrania, pero que no disponen de aviones de combate propios, han confiado la vigilancia de su espacio aéreo a otros aliados de la OTAN, que asumen esta tarea por turnos. Desde agosto, la misión está a cargo de la aviación italiana. El intercambio en Naciones Unidas continuó con Polonia diciéndole a Rusia que no se fuera a quejar cuando derribaran un avión o un misil la próxima vez que entraran en su espacio aéreo, mientras que Dinamarca confirmó el serio temor de los países bálticos y del este europeo de que pudieran ser los siguientes después de Ucrania. A su vez, Rusia afirmó que eran mentiras flagrantes, que nunca habían entrado en el espacio aéreo de Estonia y que sus aviones cumplían los protocolos internacionales rumbo a Kaliningrado, al tiempo que China llamó a la moderación para evitar malos entendidos y errores de cálculo. Pero los incidentes continuaron y poco después Dinamarca denunció el sobrevuelo de drones en el aeropuerto internacional de Copenhague, lo que provocó su cierre por varias horas, aunque se terminaron retirando por su cuenta. La primera ministra Mette Frederiksen afirmó que se había tratado del ataque más grave sufrido hasta ahora contra infraestructuras críticas danesas, lo que evidenciaba en qué momento se estaba viviendo, al tiempo que la policía local informó que por el modo de operar, el tamaño y el tiempo que se había mantenido sobre su objetivo, era evidente que era manejado por un actor capacitado. Por último, se comunicó que las autoridades danesas estaban en contacto con la policía de Noruega, ya que el aeropuerto de Oslo también tuvo que cerrar por el mismo motivo. A su vez, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky responsabilizó a Rusia de lo que calificó como un ataque premeditado, y el mandatario polaco Donald Tusk llamó a reaccionar con contundencia. Imágenes facilitadas por la cadena danesa TV2 muestran objetos no identificados sobrevolando el aeropuerto de Copenhague. El incidente obligó a cerrar durante horas las instalaciones. Horas más tarde, la presencia de otro dron sobre Oslo forzó a cerrar el aeródromo de la capital noruega. Decenas de vuelos tuvieron que ser desviados, afectando a miles de pasajeros. La primera ministra danesa no se tomó el incidente a la ligera. Lo considero un grave ataque contra la infraestructura crítica de Dinamarca. No hay que subestimarlo. La presencia de drones cerca de aeropuertos puede tener consecuencias extremadamente graves. Bajo ninguna circunstancia deberían estar allí esos drones. No descarto que se trate de Rusia. Hemos visto drones sobre Polonia, actividad en Rumanía, violaciones del espacio aéreo estonio. Vimos ciberataques contra aeropuertos europeos durante el fin de semana. Ahora tuvimos drones en Dinamarca y al parecer en Oslo y otras partes de Noruega. La policía danesa dijo que no pudo identificar a los operadores de los drones que se marcharon después de más de 3 horas. Conocemos el número de drones, el tamaño, los patrones de vuelo, el tiempo de vuelo sobre el aeropuerto. Y todo indica, según la evaluación general, de que se trata de un operador hábil. No sé de lo que puede ser capaz.
Tras una larga lista de retrasos y cancelaciones, las operaciones de los aeropuertos de Oslo y Copenhague fueron retomadas en las primeras horas del martes. Las autoridades noruegas y danesas abrieron una investigación conjunta para determinar si ambos incidentes están relacionados. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, del funeral del líder conservador de Estados Unidos Charlie Kirk y mucho más. No se vayan, ya volvemos.